Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Marta. Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? Aquí a la orden, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes a todos. Bueno, Alberto Nájar, ya que quedaste colocado ahí en la parte superior de este mosaico que nos hace favor de organizar Andrés Ramírez, pues Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de Lozoya, que ya todo el mundo está tembloroso y preocupado entre la clase política, sobre todo el prianismo? Acabo de leer un comentario de Ricardo Monreal que dice que viene un temblor político. El caso Lozoya va a generar un temblor político y una sacudida para el bien de México. ¿Qué opinas sobre este caso, Alberto Nájar? Pues mira, es evidente que las casualidades no existen, que el momento en el cual se da esta extradición, cuando se anuncia y el momento en que acepta Lozoya volver a México, y sobre todo cuando se hace público parte del acuerdo que se llegó con la Fiscalía General para dar a conocer estos famosos videos. Para mí la primera lectura que tengo es básicamente es un mensaje como para tratar de poner un estate quieto a los adversarios electorales. En esta revisión que se plantea con los videos, se refiere sobre todo a los sobornos, presuntos sobornos que se entregaron para aceptar la reforma energética, y en ese proceso participaron prácticamente todos los partidos políticos que existieran en ese momento. El presidente López Obrador, en su momento, cuando no era presidente de la República, siempre cuestionó el que se haya dado esta negociación de la reforma energética, y él siempre acusó que había algo irregular en este proceso, esta unanimidad que le permitió al entonces presidente Enrique Peña Nieto de construir ese famoso Pacto por México. López Obrador siempre dijo que no era gratuito, que había algo adicional, algo de más, y siempre quedó como la idea de que había habido algún apoyo, algún recurso económico, como el resto de los años se fue viendo con el caso de los moches. Entonces a mí me queda claro que este es un mensaje para los tres partidos políticos que van a participar en la contienda en contra de la coalición que pueda realizar Morena, y también es un mensaje a aquellos gobernadores que de una u otra forma han estado haciendo bastante ruido en estas semanas con esta idea de modificar el pacto fiscal, con estas críticas y la rebeldía hacia el tema de las medidas sanitarias de la pandemia, y también planteando ya de una manera u otra meterse al escenario electoral. Entonces, para mí la primera lectura es Lozoya va a ser un arma muy, muy importante en la contienda electoral, en la contienda de votaciones, y el mensaje es claro, es un estate quieto para los adversarios y para las tres fuerzas políticas rivales a la coalición de Morena. Bien, gracias Alberto. Arturo y Marta, les reitero que obviamente se puede tener la interacción que quieran ustedes, opinar, interrumpir, intercambiar puntos de vista. Entre más interactivos será mejor para la audiencia y para todos. Arturo Cano, ya dinos a ver quiénes van a estar en la famosa lista, quiénes son los principales involucrados, quiénes estaban en el enjuague, en el teje y maneje de la reforma energética en aquel diciembre de 2013. Pues ojalá no estemos esperando a Caruso y nos llegue alguien con la voz de Agustín Lara. Sí, de eso también se ha estado hablando. Que claro. hay digamos, muchas expectativas sobre que la llegada de un funcionario con la importancia que llegó a tener en su momento Emilio Lozoya como director de Pemex, pero es un funcionario que en todo caso formaba parte de un entramado mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Sobornos a cambio de aprobar la reforma energética, pues sí estaban muy alineados, ¿no? Uh-huh. Y tenían los votos. Uh-huh. El PRI, el PAN y el Partido Verde tenían la votación suficiente. A lo mejor los sobornos o las propinas o las ayudas más bien eran parte ya de los usos y costumbres del grupo en el poder, del grupo de poder económico que estaba muy acostumbrado a aceitar adecuadamente sus acuerdos políticos. Es esa justo la génesis del Pacto por México. Uh-huh. Digamos que ese asunto ya estaba arreglado con anterioridad
en las negociaciones que se dieron, pues incluso durante la campaña electoral, aún ni siquiera ocurría la elección y ya algunos dirigentes políticos que estaban formalmente en la campaña de López Obrador ya andaban pactando por otro lado con el que pensaban que iba a ser el ganador, y a la postre lo fue Enrique Peña Nieto. Digo, espero que no nos resulte que tenía un chorro de voz y ya nada más le queda un chisguete a Lozoya, pero entre las cosas que habrá que revisar, sobre todo porque Lozoya regresa a México sin un convenio que no permite investigarlo por otros asuntos, habrá que revisar una que me recordó el año pasado el ex procurador de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria, sí, un panista de aquellos clásicos, de aquellos que ya no hay, de aquellos panistas doctrinarios, que me dijo en Irapuato, por cierto, Lozoya llegó a saquear y desmanteló, acabó, dejó en cero todos los equipos y estrategias que se habían adquirido y construido en Pemex para el combate al huachicol. Ahí hay otra cuenta pendiente del exfuncionario, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, pues Arturo, gracias. Marta Zamarripa, ayer platicábamos con Carlos Mendoza, el director del histórico Canal 6 de Julio, y decía que en el medio taurino, más allá de lo que opinemos sobre la corrida de toros, pero él decía, hay un dicho que dice, corrida, cartel de expectación, corrida de decepción. Es decir, a veces se plantea un cartel tan espectacular que la gente espera la gran corrida y la corrida termina en decepción. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que realmente se llegue a los más altos niveles? ¿Y quiénes crees que podrían estar involucrados en todo esto? Marta, por favor. Julio, pues yo pienso que la pregunta sería, ¿qué quieres decir por los más altos niveles? Si los más altos niveles se llaman Enrique Peña Nieto o su gente más allegada, empezando por el gabinete y luego de ahí para abajo, ¿no? Creo que sería una apuesta muy arriesgada de parte del presidente y de parte de la Fiscalía Autónoma, el que se esté haciendo este trabajo de investigación, este pacto para haber negociado algo con Lozoya a cambio de información, si realmente no fueras a fondo. Y si ya lo empezaste, lo tienes que terminar. De otra manera, sería exactamente igual o similar a los casos que conocimos de todos los sexenios anteriores. Yo no recuerdo que haya estado en la cárcel alguien que tuviera el nivel de ser un integrante del gabinete, como lo fue el caso de Jorge Díaz Serrano. Director de Pemex. Así es, en donde el que paga los platos rotos es Díaz Serrano. No es López Portillo el gran administrador de la abundancia, ni son todos aquellos que tuvieron algo que ver con cuáles iban a ser los cálculos de los barriles de petróleo, los excedentes petroleros y todo lo que estaban asumiendo que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo no recuerdo que alguien haya estado, excepto él, y que estuvo un tiempo en la cárcel, realmente pagando algo en términos de justicia, porque habría que ver aquí si la responsabilidad fue de Díaz Serrano o del gobierno. Eso es algo que yo me preguntaría, del presidente López Portillo. Por otro lado, creo que son muchos los que están coludidos. Aquí hablábamos del caso de Odebrecht, de las dos plantas chatarras que compraron con sobreprecio, ¿no? El agronitrogenados y Fertinal. Y desde luego, pues ahora hablamos de los sobornos que aparentemente se dieron en esa muy planchada reforma energética. Llama la atención que hemos estado hablando en México durante mucho tiempo de estos sobornos de esta constructora de Marcelo Odebrecht, brasileña, y resulta que en México también tenemos nuestros propios sobornos. Me parece una vergüenza lo que pasó en la reforma energética, porque desde luego sí llamaba a sospecha que de pronto el Congreso, todo el mundo estuvo de acuerdo, todos estuvieron en la foto, todos los que representaban algo en ese momento,
en diciembre, todos salen en la foto apuntalando y apoyando a Peña Nieto, una sola excepción de alguien que tuviera un cargo público, que fue Marcelo Ebrard. Todos los demás estaban ahí. Entonces, ¿quiénes están coludidos? Pensaríamos que todos, que muchísimos, que los de más alto nivel. Se mencionan a todos los partidos. Del entonces PRD, al único que se menciona en una publicación que leí hoy en Reforma es Barbosa, Miguel Barbosa. Pero por los demás son muchísimos los que están mencionados, ¿no? Entonces, aquí estás hablando de... Entonces, ¿Barbosa cobraba en 2 nóminas o qué? Pues sí. Pues efectivamente, Barbosa no es alguien que haya estado de una manera leal a un proyecto. Y ahí, aunque no es mencionado por esta información de Reforma, habría que ver el papel de quienes manejaban al PRD en aquella época. Estamos hablando... ¿Y Jesús Ortega entonces? De los chuchos, ¿perdón? Los chuchos. Los chuchos, sí. Ahí estaba, Jesús Ortega, sí. Ahí estaba Jesús Zambrano y ahí estaba todo ese grupo. Entonces, por un lado dices, está el PRD, pero también está el PAN. Habría que ver quiénes estuvieron del PRI y está el Verde. O sea, más bien la pregunta sería, ¿quiénes no están coludidos? Esa sería la pregunta. Y a mí me gustaría muchísimo plantear que ojalá, así como se está investigando estos sobornos en el caso de la reforma energética para entregar los recursos energéticos de México sin ningún problema en todos estos acuerdos sucios que tenían, a mí me gustaría que también se investigara si también hubo un tipo de soborno en el caso del FOBAPROA, si solamente fue hacia Felipe Calderón o hacia toda la bancada panista que les dio el voto para aprobar el FOBAPROA. Recordemos este caso que fue realmente lamentable, o si el gran soborno de Zedillo fue la presidencia de la República para el PAN en el año 2000 y que luego se siguieron de manera impuesta y fraudulenta hasta el 2006. Gracias, Marta Zamarripa. Alberto Nájar, diré mi punto de vista. Si yo veo a Emilio Lozoya que llega, se hacen los trámites y pronto está en libertad condicionada y sujeto a proceso, pero está ya en su casa, me sentiré muy mal porque me parecerá que la impunidad triunfó y que finalmente se haga lo que se haga, no hay justicia en México. Pero si a cambio de que él esté en su casa, realmente conocemos el impacto de todo esto que se dice que genera un temblor político y eso permite desnudar y castigar a otros personajes de mayor relieve, pues creo que analizaré, diré, a lo mejor el mal menor es que Lozoya esté en su casa y el bien mayor es que haya habido toda esta limpia. Te lo planteo para preguntarte, ¿crees que en este proceso llegaremos a un acto de justicia a fondo o estamos solo en presencia de una especie de jugarreta electoral en la que se llegue a desacreditar adversarios electorales, el panismo, el calderonismo, pero no se vaya más allá de ahí? Pues mira, es un poco arriesgado hacer un pronóstico en ese sentido por un dato que me parece también importante. Quienes sean mencionados en estos videos tienen también posibilidades de ganar los juicios y un elemento básico en su defensa va a ser el debido proceso. Claro. El hecho de que ahora públicamente se esté hablando de esta manera, de esta prueba fundamental que va a servir para tratar de consignar a quienes eventualmente sean procesados, eso me parece que abre mucho la posibilidad de que al final de cuentas sea todo un gran escándalo, se desnuden los modus operandi, las operaciones, que se afiance electoralmente Morena, se mantenga la mayoría parlamentaria y se ganan algunas gubernaturas e inclusive se sienten las bases para una eventual elección de un candidato emanado de Morena, pero no habrá personas en prisión. El delito no quedaría castigado, porque en las posibilidades, insisto, de que en un juicio, ya en los recovecos legales y con abogados como existen aquí muchísimos, y este sistema judicial que todavía no termina de limpiarse, pues sí existe esa posibilidad de que todo sea un gran escándalo, que sea una especie de purificación de una parte del país, algo que en términos retóricos ha planteado muchísimo el presidente López Obrador, pero que a final de cuentas ya en términos estrictamente legales
no sé cuántos personajes vayan realmente a estar en prisión. En esto que se ha estado mencionando de nombres y señalamientos, simplemente basta con revisar quiénes eran protagonistas en la Cámara de Diputados y en los partidos políticos en aquellos años. Y estamos hablando que en el Senado estaba Ernesto Cordero, estaba Ricardo Aldana, el que fue candidato. Tesorero petrolero. Ajá. Estaba también... pues a lo mejor hubo moches, ¿no? Alberto, a lo mejor hubo sobornos, pero por otro lado ellos compartían totalmente, personajes como los que mencionas, compartían totalmente los principios y la dirección de la reforma energética, ¿no? Claro, pero en la parte del PRI yo no creo que haya habido alguna cosa más allá de una compensación, digo, pues ellos estaban alineados. Pero en la parte de los otros partidos, acuérdense que Ricardo Anaya Cortés era el jefe de los diputados. Presidía la mesa directiva. También. Estaba Margarita Zavala como legisladora, estaba Diego Sinué, el ahora gobernador de Guanajuato, Francisco García Cabeza de Vaca, el de Tamaulipas, y eran gente pesada dentro del Partido Acción Nacional, sin mencionar, por supuesto, lo que comentábamos de los chuchos, el PRD. ¿Qué pasó con ese personaje engallado, bravucón, ahora que mencionas a Diego Sinué? Hoy en la mañanera vimos otro muy diferente, ¿no? Sí, si quieren ahorita entramos a ese tema, mientras Alberto desahoga el otro tema. Adelante, Alberto, por favor. Pues básicamente para concluir, pues el Diego Sinué de esta mañana es el Diego Sinué que se dio cuenta, se despertó con la noticia de que el avión estaba despegando y que ya viene para acá. Hay muchas probabilidades de eso. Bueno, coincido, Alberto Nájar, con lo que dices de qué tanto se va a ver afectado el debido proceso cuando declarantes de máximo nivel como el presidente de la República y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera ya han adelantado detalles de lo que se supone que apenas va a suceder. Creo que ahí hay un tema de índole jurídica que ya veremos cómo se procesa. Pero, Arturo Cano, pienso que el propio presidente López Obrador, entonces político y candidato Andrés Manuel, pues ha tenido una larga historia de momentos críticos muy difíciles. Claro, el desafuero fue un momento definitorio de su carrera, pero me parece que también en diciembre de 2013 parecía estar derrotada toda la opción nacionalista, con López Obrador en el hospital con un infarto, con una resistencia contra la aprobación de la reforma energética muy diluida, muy menor, sin liderazgo y sin posibilidad de hacer nada. Parecía ahí que le daban un golpe terminal a esta corriente del obradorismo y sin embargo salió adelante. Tantas veces lo mataron, tantas veces. Sí. Sí. Y yo creo que siguiendo ese planteamiento que tú haces de los momentos críticos del obradorismo, quizá esta combinación de factores que se han dado en la coyuntura actual, en este año en particular, es decir, pandemia, crisis de seguridad, casos de corrupción, o sea, porque ahí vienen Lozoya, pero también Duarte, pero también Cerón, en fin, significan otro momento crítico para el obradorismo, y el caso Lozoya nos va a permitir ver si estamos frente a un típico ajuste de cuentas sexenal, como al que nos tenían acostumbrado, es decir, terminaba un sexenio y la pregunta era, ¿quién va a ser la víctima propiciatoria del antiguo gabinete o del gabinete saliente, ¿no? Y había como un castigado. Entonces, estamos frente a ese ajuste de cuentas sexenal clásico, digamos, o verdaderamente habrá un ejercicio de la justicia que nos revele que efectivamente hay un cambio de régimen, como dice el presidente. Esa yo creo que es la pregunta, ¿no? Si esta investigación sobre Lozoya se agota en fuegos de artificio, si se queda corta con respecto de lo que esperamos, y sobre todo si se queda corta en relación con la posibilidad de poner un castigo ejemplar a altos funcionarios que saquean los recursos de la nación,
pues creo que habrá una gran decepción, ¿no? Lo que nos ha ofrecido el presidente reiteradamente desde que asumió el poder es que se acabó la corrupción, es que se acabaron los manejos como se daban antes, y bueno, pues ahí está la oportunidad, está la mesa puesta para que veamos cómo funciona esto en lo que llama el gobierno un cambio de régimen o un nuevo régimen. Aprovecho que tocaste el tema para pedirte que nos des tu comentario, Arturo, sobre el Diego Sinué de hoy, aceptando que se equivocó y aceptando que va a ir a las reuniones de seguridad pública en su estado. Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que te dijo Arnoldo Cuellar, ¿no? Foto no termina inseguridad, foto no termina cohecho, extorsión, porque además recordemos que no es la primera vez que el presidente López Obrador se toma una foto con Sinué. El año pasado, que hizo una gira el presidente de la República, fue inmediatamente después de un operativo muy escandaloso en contra del Marro, donde el Marro se les fue. Tuvo el presidente un evento central de entrega de apoyos de los programas sociales en la ciudad de León. Como en esta visita también hubo pequeños grupos organizados desde el gobierno estatal gritando en contra del presidente, pero a pesar de que se mantenía Diego Sinué con cierta distancia respecto del presidente, y de su negativa bravucona a asistir a las reuniones de seguridad, pues ahora ha tenido que doblar las manos luego de que López Obrador levantara el tono, alzara el tono de la voz, sobre todo señalando pues al funcionario favorito del gobernador de Guanajuato, que es el fiscal Carlos Zamarripa. A quien el gobernador ya le dio un año más de cargo, ¿no? Porque fue electo por el Congreso por 9 años como fiscal, y ya el gobernador dijo que 10. Este personaje Zamarripa pues ha estado al frente de la Fiscalía, antes Procuraduría, ya por 10 años. Bien. Va por 19. ¿no? Sí. Bien, gracias, Arturo. Marta Zamarripa, ¿qué opinas de estos temas y del Diego Sinué de esta mañana en Guanajuato? Solamente antes de responder sobre Guanajuato, Julio, yo difiero de mis compañeros en el tema de la actuación de López Obrador. Su estrategia y su victoria descansa en el tema de la corrupción. Si no cumple con, por lo menos, llevar a juicio, investigar, comprobar y encarcelar a muchos de estos peces gordos, se le caería su proyecto y sería inviable que pudiera continuar este proyecto de la 4T para el siguiente sexenio. Yo creo que él no puede para nada repetir lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Creo que el único caso de un gobernador que sí dejaron encarcelado fue Mario Villanueva. Todos los demás o no pisaban la cárcel o llegaban a ser investigados después de haber sido detenidos, inmediatamente se iban, porque es que estaba mal el debido proceso, es que no se integró bien el expediente. Aquí no sé qué tanto puede hacer lo que mencionaba Alberto en el sentido del debido proceso. No se dieron nombres, se dio cierta información, pero independientemente si hubiera un mal manejo de este caso, bueno, pues al que va a golpear y a debilitar sería al propio presidente. Sería como lanzar algo que se le va a regresar como un boomerang. Y en el caso de Guanajuato, bueno, pues es increíble la postura que tuvo antes Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, teniendo ese estado el primer lugar en homicidios, siendo víctima de 2 cárteles, el de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, siguiendo la misma tradición que había con el panismo. Tienen 29 años gobernando en Guanajuato, el Partido de Acción Nacional, aprovechándose de decirle a los guanajuatenses que ellos están muy cerca de la iglesia, y aprovechando esta salida, esta oportunidad, dado que el estado de Guanajuato en términos generales es un estado muy conservador. Cuando Diego Sinué Rodríguez
se avienta a decir que él no va a estar nunca en las reuniones de seguridad, pues se está poniendo una soga al cuello, porque ya a estas alturas la gente sí está muy harta de lo que está pasando en Guanajuato, y vimos una protesta de paz de muchos guanajuatenses en Celaya esta misma semana. Ahora, el tema del fiscal y del jefe de seguridad es realmente preocupante, porque en el caso del fiscal, este señor, Carlos Amarripa, lleva 3 gobernadores, incluso si contamos a uno que estuvo un breve lapso en un interinato, sí. 4, estuvo con Oliva, estuvo con Márquez y ahora está con Zinóe Rodríguez. Eso de que le damos 10 años, bueno, ¿y quiénes son para darle? No, es que es el Congreso. Y sí, ¿y quién controlaba el Congreso? Obviamente lo controlaban los gobernadores en turno, porque ahí no... Mencionas varios gobernadores, pero en realidad es el mismo grupo. Es el mismo grupo del... Es un grupo compacto que ha gobernado... El Partido Acción Nacional ahí tiene mucha culpa, Arturo, porque el Partido Acción Nacional ha sido el principal respaldo de todos estos gobernadores. Entonces, ¿a dónde voy? Al tema de la posible colusión entre todos estos gobiernos y todo este grupo del Partido de Acción Nacional con la delincuencia organizada. Ese es el tema, porque si manejaron las cosas para que un fiscal, cuando supieron que ya dejaba de ser procurador y pasaba a ser un fiscal autónomo, entonces hicieron todo esto para ¿asegurarse qué? O sea, asegurarse que iban a poder actuar impunemente en Guanajuato. Este es el punto central de lo que está ocurriendo. O sea, si tú sales en la mañana en la conferencia y das los datos en las gráficas que mostró, es que tenemos tantos detenidos, tantos del cártel de Santa Rosa y tantos del cártel Jalisco Nueva Generación, y tienes un incendio en tu estado. Diego Zinóe Rodríguez, que ahora ya va a corregir el rumbo y va a estar encabezando las reuniones de seguridad, incluso sábados y domingos, como ya anotó. Uh-huh. Bueno, pues lo hemos visto más bien muy distraído en todas estas invitaciones de los gobernadores del GUAN, los gobernadores de Acción Nacional, que se están reuniendo en diferentes estados. Se reunieron en Dolores Hidalgo, se reunieron en el estado de Nuevo León. Están teniendo periódicamente estas reuniones y se ponen a hacer videos en donde, según ellos, si hay de otra, olvidando que el ser de otra es este sexenio. O eso es lo que está planteado así, y por eso la gente votó, esperando que sí había de otra. Entonces yo creo que el estado de Guanajuato pone el acento de lo que está ocurriendo no solamente con ese estado, sino con el Partido de Acción Nacional, porque ahí hay una complicidad de ambos. O sea, el Partido de Acción Nacional ha estado respaldando toda esta corrupción, todas estas irregularidades, y son corresponsables de que Guanajuato esté viviendo esta situación de extrema violencia, en donde no pueden ni salir a la calle. Bueno, si un consuelo nos queda es que en la próxima campaña electoral el PAN no va a poder utilizar la consigna de vamos a guanajuatizar México. Claro, acuérdate. Lo hizo en alguna ocasión, ¿no? Sí, claro, que si no me equivoco, la lanzó el propio Germán Martínez Cázares. Germán Martínez, hoy senador de Morena, sí. Entonces presidente nacional del PAN, sí, así es. Sí. Arturo Nájar, Alberto Nájar, perdón. Siempre me hago bolas con Arturo y Alberto, perdón. Alberto Cano y Arturo Nájar, así voy a decir ahora, equivocándome. Alberto Nájar, pues sube en el escenario mediático. Todo está concentrado hoy en Lozoya, el viaje, el avión que viene de Madrid, los videos. Y luego algunos de estos temas, como por ejemplo el de Tomás Cerón de Lucio, pues pasan a un segundo plano, a pesar de este video tan revelador que circuló en estos días, en el cual se le ve practicando un interrogatorio, pues abiertamente de tortura psicológica y abiertamente indicativo, según mi punto de vista, de que previamente se había dado una tortura física contra esta persona, este detenido. Pero, ¿qué hay sobre el tema Cerón, sobre el tema Ayotzinapa? El presidente de la República se reunió con algunos de los deudos y familiares, prometen que habrá adelantos, investigaciones. ¿También ahí habrá otro temblor político, Alberto Nájar?
Yo creo que va a ser como un sismo de magnitud 4 o 5, comparado con el sismo de magnitud 7 que están anunciando para el tema de Lozoya. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas es un caso donde la captura, eventual captura e interrogatorio y las pruebas que pueda aportar Tomás Herón son parte de un expediente, porque allí el tema último es saber qué pasó con los muchachos, es encontrar la verdad de lo que ocurrió esa noche. Y ahí todo lo que se ha planteado en estos años, incluso lo que ha dado a conocer el GIEI, apunta a altas esferas de autoridades federales, entre ellas del ejército. Y yo no sé hasta dónde pueda haber, digamos, no sé si voluntad, pero por lo menos la idea e intención de llegar hasta ese punto en este gobierno. Si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador ha sido uno de los presidentes que más ha apapachado al ejército, que el ejército está siendo una base muy importante también de su lucha anticorrupción en la parte de la construcción de hospitales, por ejemplo. Entonces, no sé hasta dónde este tema de Tomás Herón sea también tan grande y tan conclusivo como puede llegar a ser el caso de la exhibición política, el escándalo que podría involucrar en el expediente de Lozoya, porque, insisto, es un tema muy complejo donde además hace falta todavía muchísimo tela de donde cortar. Entiendo que hay todavía restos en Innsbruck que no han terminado de analizarse, va a regresar el GIEI y va a retomar la investigación. Es un caso que va a empezar de cero. Entonces yo veo como un capítulo sí importante que puede encauzar la investigación y llegar a ese objetivo último de saber qué pasó con los 43 estudiantes de la Normal, pero no es tan grande, no lo veo tan grande ni tan escandaloso como puede llegar a ser el otro tema del caso Lozoya y sus videos. Claro, Alberto Nájar, el tema de Tomás Herón parece natural que escale hacia su superior inmediato, que fue el entonces procurador Jesús Murillo Caram, y bueno, ya si no se quiere ir más arriba, pues no se llegará a la presidencia o al cargo público que ejerció Enrique Peña Nieto. Pero si se escala hacia el procurador, parecería natural que se escalara también hacia otros involucrados, así fuera como mandos de tropas o de fuerzas militares. Es decir, ¿te imaginas que habría de verdad una voluntad política para que comparecieran a declarar, ser interrogados, Salvador Cienfuegos Cepeda, el general que fue secretario de la Defensa Nacional, y Vidal Francisco Soberón Sanz, que fue secretario de la Marina? Yo creo que por el lado del presidente no tendría mayor problema en que aceptara que se diera este caso. Y el tema no es tanto la voluntad política, sino lo que implica el que se enjuicie a un exsecretario de Marina y a un exsecretario de la Defensa Nacional. En las Fuerzas Armadas de México existen ciertos grupos, rangos, élites, círculos de generales que tienen muy claro que si le tocan a uno, le tocan a todos, por ejemplo. Y yo no estoy tampoco muy seguro hasta si eventualmente pudiera llegar en la responsabilidad por la vía legal, por la vía de las pruebas, no solamente de los señalamientos públicos, hacia esos altos mandos. Puede haber alguna complicidad por omisión, si se quiere decir, o alguna protección hacia el personal que estuvo destacado en esa zona durante ese tiempo, y eventualmente lo que pudiera ocurrir sea más bien un tema de vinculación con el tráfico de drogas, con la protección al tráfico de heroína. Recordemos que una parte en la investigación que se hizo por parte del GIEI se mencionó esa idea de que igual era como el Walmart de la heroína que se enviaba, o el almacén que se enviaba vía autobuses hacia Estados Unidos, particularmente Chicago. Entonces, no sé hasta qué punto pueda llegar a haber una sanción legal, un encarcelamiento de estos dos personajes, porque antes de ellos hay muchísimos mandos, ¿vale? La escalera tiene muchos peldaños en ese sentido, y no sé hasta qué punto realmente
pueda llegar hasta la parte más alta de la escala militar. En el caso de la PGR de Murillo Karam es lógico que tendría que haber ahí alguna vinculación, un proceso contra Jesús Murillo Karam y el grupo político en el cual él estuvo también presente. La responsabilidad política, por lo menos, del exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, también está en entredicho dentro de este proceso y de esta partecita del expediente del caso Ayotzinapa. Digo eso si no se quisiera llegar a la responsabilidad de la última estación, que es el presidente de la República de ese entonces. Claro, Alberto, gracias. Gracias. La pregunta que yo hice, nada más la preciso, era en el sentido de si podrían ser interrogados. No hay elementos hasta este momento que los involucren personalmente, como que hubiesen dado la orden o la instrucción de actuar, que sus fuerzas actuaran contra los jóvenes de Ayotzinapa. Pero yo me pregunto... En el caso del expediente Tomás Herón, entiendo que no habría mucho para dónde irse por ese lado los militares, porque ahí más bien es la construcción de una verdad jurídica o de un expediente judicial mal hecho y la siembra de pruebas que cae en el ámbito civil. Uh-huh. ¿Hasta qué punto pudiera llegar a escalar un interrogatorio a altísimos mandos de las Fuerzas Armadas de aquel entonces? Como te decía, hay muchos peldaños y en esa cadena de mando no necesariamente tiene que llegar la responsabilidad hasta la cúpula. Ahora, si hay voluntad, por supuesto que se les puede interrogar. Si eventualmente existe presión para insistir en esta idea de que se trata de un crimen de Estado y no tanto un crimen de delincuencia, ahí sí tendría alguna posibilidad y tendría que ser casi como parte de una investigación de una comisión de la verdad. Pero hasta ahorita, por lo que veo, por el puro expediente Tomás Herón, no encuentro algún elemento que llegue hasta allá. Bien, gracias, Alberto. Arturo Cano, pues sobre este tema, México es de los pocos países que siempre ha tenido un secretario de la Defensa Nacional que ha sido militar en activo. En otros países hay civiles, hay países, España, donde incluso ha habido una mujer que es la ministra de la Defensa Nacional, y los secretarios de la Defensa Nacional terminan su sexenio todos. Es un poder imbatible que no se puede remover, ya instalado. ¿Crees que en este caso de Tomás Herón, de la verdad histórica, cuando hubo una reticencia para que fueran interrogados los soldados o los militares del 27 Batallón de Iguala, se podría pensar en esa posibilidad de exsecretarios de la Defensa Nacional o de la Marina, no digo consignados, sino simplemente obligados judicialmente a declarar sobre lo que sucedió en Iguala en aquella noche y madrugada? Yo lo veo como un escenario improbable, por lo que señaló al principio Alberto, en el sentido del papel que el presidente López Obrador ha llamado a jugar a las Fuerzas Armadas en este sexenio. Uh-huh. La buena relación entre la institución presidencial y las Fuerzas Armadas podrían permitirnos especular sobre la posibilidad de que las propias Fuerzas Armadas tuviesen voluntad política en aras de llegar al fondo de este asunto y de acuerdo o poniéndose en armonía con la promesa presidencial de llegar a la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa, pues esta buena relación podría abonar o podría ayudar para que eso se diera. De cualquier manera estaríamos frente a un fenómeno político muy interesante justo por lo que tú señalas, ¿no? Por el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas y por el papel de personajes intocados y de decisión del secretario, sí, del presidente, pero sobre un abanico que le presentan siempre de que tiene que ser un militar quien queda al frente del Ministerio de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Uh-huh. Lo veo difícil.
Ujú. Bien, aprovecho de una vez para preguntarte, Arturo Cano, ¿cómo ves esta campaña que se ha desatado contra el subsecretario de Salud López-Gatell? De pronto, el médico de la muerte, doctor muerte, criminal, Lili Téllez anuncia que va a instaurar una denuncia penal contra él. En fin, ¿cómo ves este tema, Arturo? Bueno, hay nado sincronizado, ¿no? Ahí, Uh-huh. Es increíble cómo, por un lado, hay exfuncionarios del sector salud haciendo declaraciones, un grupo de expertos que los entrevistan, de expertos entre comillas, que los entrevistan en todos lados para desacreditar al doctor López-Gatell. Y el día de ayer hubo un artículo de Alonso Cedeño, un operador de redes que trabaja ahora con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero que tiene una larga historia en la consultoría política, manejo de crisis, etcétera, en un periódico de esos grandototes, donde Cedeño un poco como que traza esa estrategia de ataque a López-Gatell. Me llamó la atención porque me parece que cuando el estratega está diciendo las claves de su estrategia es que algo no les está funcionando o no le está saliendo muy bien y no logran hacerle mella al personaje. Pero en ese artículo Cedeño dice cosas como que López-Gatell tiene nula credibilidad. ¿Qué encuestas habrá visto? Porque yo he visto otras, ¿no? Digo, de este personaje. Tal parece que hay una lógica de si logramos tirar a López-Gatell, será posible que tiremos a López Obrador. Esa parece ser la lógica que tienen, que manejan. Entonces ya se les volvió como el demonio, como el enemigo que encabeza el ejército de enfrente, y entonces hay que ir sobre él, ¿no? Uh-huh. Y van sobre él como bloque. Desprotegido, ¿no, Arturo? Lo negaron tanto tiempo. ¿No, Arturo? ¿Cómo no te escuché? Te decía, quieren mover una pieza para que la reina quede desprotegida. Sí, algo así, ¿no? Parece que esa es la lógica del famoso BOA, que apenas ayer negaron su existencia. Hoy sale un desplegado firmado por 3 decenas de intelectuales, exfuncionarios públicos, entre ellos Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, etcétera, etcétera, donde plantean explícitamente la necesidad de una alianza ciudadana con los partidos de oposición para formar un bloque, ¿no? Ese desplegado que se publicó hoy en el diario Reforma se llama Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, ¿no? Y creo que ya es un llamado a la acción electoral mucho más allá de la defensa, entre comillas, del INE, que era la bandera de este grupo desde hace rato, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Sobre este tema, Marta Zamarripa, pero permíteme nada más leer un tuit del Frena Oficial, su cuenta en Twitter, que dice: vamos por la quinta caravana, probablemente la última antes de, y entre mayúsculas, con letras mayúsculas todo esto, antes de tomar la acción KO, o sea, knockout. Recuerda, es nuestra oportunidad de sumar y sumar. López al penal, López se va. ¿Cómo ves todos estos temas, Marta Zamarripa? Quisiera nada más hacer un agregado, si me permites, Julio. Sí, claro. El tema anterior. Acuérdense de esto, nos decían en los medios, hay 3 intocables para el trabajo de los periodistas. No se toca al ejército, no se toca a gobernación y no se toca a la Virgen de Guadalupe. Esos eran los 3 consejos o recomendaciones que te daban en los medios de comunicación hace muchos años. Y desde luego el presidente de la República, intocable. Eso se sobreentendía, ¿no? Sí, pero sí. Digamos, eran los pasos, ¿no? Antes de llegar al presidente de la República. Sí, por supuesto que el presidente era intocable. Yo nada más quisiera decir 2 cosas. Una, un tema, así como el Poder Judicial ha sido intocable, bueno, así ha sido intocable el ejército. Y esto yo creo que es un grave error. Yo no entiendo esto que nos dicen de que a los miembros del ejército solamente los pueden juzgar sus tribunales. ¿Por qué? O sea, ellos
son mexicanos hechos de una manera distinta, son diferentes, no tienen el mismo nivel de todos los ciudadanos. Yo preguntaría eso. Y recordemos algo a lo que aludían mis compañeros en esta participación del ejército en el caso de Ayotzinapa, que ellos los tuvieron primero, a los muchachos, a los 43 muchachos, los interrogaron primero, y ellos fueron, de acuerdo a las informaciones que leemos, quienes les entregaron a Guerreros Unidos a estos 43 jóvenes. Entonces, de que hay una participación del ejército, queda muy claro. No sé si el país ya esté en un momento, cuando apenas tiene año y medio de haber empezado este gobierno, este cambio de régimen, de poder tener también ese cambio dentro de sí mismo y decir, al ejército se le tiene que tratar como a todos los ciudadanos, igual que al Poder Judicial e igual que al INE, que hace ratito mencionaron. Sobre el freno preguntabas, ¿no? Sí. Yo creo que... El frena y lo de López-Gatell, claro. Desde luego, y lo de López-Gatell. En el caso de López-Gatell, híjole, en serio, qué responsabilidad. Creo que el problema principal en el caso de López-Gatell es que no ha habido una adecuada campaña de comunicación acerca de lo que está haciendo salud. Yo no digo que sea perfecto, yo no digo que no tengan errores. La OMS había estado defendiendo toda la actuación del gobierno mexicano a través de López-Gatell. Ahora leemos que ya están hablando de las pruebas y que eso por el lado de dos instancias, porque ahí se contraponen un poco. La organización, la ONU, está diciendo que el problema son las pruebas y que va a haber un retroceso muy grave en México en el tema de la salud y en el tema de la escolaridad. La OMS, bueno, es un poco más tenue en su manifestación, en su expresión, pero sí habla de la preocupación por el aumento de casos en América. Aquí recordemos que así hablaban cuando el pico más alto estaba en otros continentes. Recordemos que lo mismo dijeron de Europa cuando estaban vueltos locos, caso de Italia, caso de España, pero luego también estuvo ahí incluido Gran Bretaña, Francia, etcétera, ¿no? En el caso de nuestro, bueno, pues encabeza Estados Unidos, desde luego. Pero yo creo que el problema aquí es, por un lado, el que no ha habido una respuesta contundente de comunicación del gobierno, porque eso tiene mucho que ver, y por otro lado, una campaña de desinformación de parte de la oposición que ha tenido un cierto éxito en ciertos niveles, en ciertos sectores de la población, que no debería estar ocurriendo. Creo que aquí es muy importante también señalar el papel de los gobernadores y de los partidos políticos. En el caso de los gobernadores, el estar llamando a salgan, y nosotros no le hacemos caso a lo que diga el gobierno federal, y nosotros tenemos nuestro propio semáforo, eso te dice mucho. En el caso de los partidos políticos, han estado haciendo exactamente lo mismo. Es una campaña muy responsable, porque en ellos va a recaer el que haya más contagios y que haya más muertos. Muchísima gente que ya estaba harta de estar en su casa y que podría quedarse todavía. Hagamos la excepción con aquellos que no tienen de otra más que salir, porque su trabajo no puede ser más que en la calle, o en empresas que los están obligando. Salvo estas excepciones, el resto de la gente debería estar en casa. Todos los que podemos hacer un trabajo a distancia tenemos que estar en casa. Todos aquellos que, no sé, gente que no necesita ir a un trabajo, o que el encargado de las finanzas de esa familia es el marido, no ella. Todos esos casos, la gente debería estar en casa. ¿Y quién está haciendo que salga? Estos actores. Y aquí recordemos también que un papel muy importante pero también el presidente que va a un restaurante. Estoy de acuerdo contigo. E invita a la gente a que vaya también. Estoy de acuerdo contigo, fue un error. Definitivo es un error. Y no tenemos por qué quedarnos callados ante un error. Pero aquí estás hablando de una campaña muy fuerte, donde Felipe Calderón es otro de los actores principales. No se había dicho mucho de las pruebas. Cada vez que leemos algo sobre las pruebas, yo pienso en Felipe Calderón, porque fue el primero. Felipe Calderón no ha dejado ni un minuto, ni un día de estar atacando la estrategia de salud como si ellos hubieran tenido una buena estrategia. Para empezar, ellos, ninguno de los que están atacando, sobre todo el caso de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ninguno de ellos se enfrentó a una pandemia. Ningún gobierno.
colmo fue Villalobos, que fue secretario de Salud, criticando la estrategia de López-Gatell. Caray, con Villalobos fue que se estrenó el modelo Centinela, ¿no? Y además de él, Narro, ¿y cómo se llama el otro? Chertorivsky o Frank. Son varios los que están criticando. Entonces yo digo, qué bueno que lo mencionas, Arturo, porque ellos son otros de los actores que son corresponsables de esta campaña de desinformación, y todos ellos van a ser corresponsables de los contagios y de las muertes. Entonces, aquí estás hablando de que no les importa. Hemos platicado en el pasado de la actitud de la oposición en Portugal, y lo vuelvo a traer a colación, porque fíjense qué diferencia. Dijeron, nosotros que somos oposición, en este momento dejamos de serlo para apoyar al gobierno, y al apoyar al gobierno de Portugal, apoyamos a todos los portugueses. ¿Qué está pasando en México? Exactamente lo opuesto. Son tan pequeños y son tan mezquinos que no les importa que haya el costo de miles de vidas de mexicanos con tal de debilitar y golpear al gobierno de López Obrador. Se merecen estar en el lugar donde están, en el piso. Y Felipe Calderón, de verdad, que lo va a juzgar la historia, no solo por las víctimas que dejó, sino por toda esa desestabilización que trae en las redes sociales y en todos los foros donde puede estar. Yo creo que es de verdad vergonzoso lo que están haciendo. O sea, este ataque contra López-Gatell no es contra López-Gatell, este ataque es definitivamente contra López Obrador. Eso creo que nos queda muy claro. Y yo no sé, y les preguntaría a todos esos expertos que se la pasan criticando, si también van a cuestionar los conocimientos de alguien que no solamente tiene el conocimiento de la práctica, de los años que ha estado trabajando con estos temas relacionados a su campo, sino si también van a cuestionar sus grados académicos. Recordemos que tiene un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, no es ningún improvisado. Claro. Y aquí quiero recordar a alguien que trabajó con Felipe Calderón. Hoy hubo hasta una nota diciendo que no ha presentado su declaración patrimonial. Ajá. Cuando el plazo vence hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Qué barbaridad. Pero ese es otro tema. Estás hablando de un tema que está incumpliendo algo, pero eso no lo califica como una persona que no sabe hacer las cosas. Yo recuerdo... pero lo decía yo para subrayar el absurdo de la campaña, ¿no? Claro, toda la razón. Yo recuerdo, y también lo comentamos aquí, en algún momento Alejandro Macías, que trabajó con Felipe Calderón, al inicio de la pandemia dijo, y esto era una crítica que incluía al sexenio donde él trabajó, que los 3 gobiernos anteriores eran gobiernos que habían no invertido lo necesario en el tema de salud. Aquí hay otro punto bien importante que no se está utilizando como parte de la comunicación del gobierno federal. Llegaron con un sistema de salud desmantelado. Recordemos que dejaron abandonados 300 o más hospitales, muchos en obra negra, y los que los lograron terminar estaban sin equipo médico, sin personal, sin nada. Entonces, ¿qué tiene que estar criticando la oposición cuando se atrevieron a dejar ese sistema de salud en donde no había nada? Les faltan especialistas, les faltaban ventiladores. A ver qué van a decir ahora que México ya está presentando su propio ventilador, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente se están exhibiendo. Bien. Y aquí el meollo del asunto, Julio, están causando que haya más contagios y más muertes. Y esa va a ser su responsabilidad. Gracias, Marta. Pues Alberto Nájar, tú calladito y mientras tanto aquí, tú nada más estás viendo y calibrando. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves todo lo que muertes, contagios, uso político faccioso y criminal de datos, de circunstancias? Por favor, danos tu opinión, Alberto Nájar. Sí, estaba escuchando con mucha atención lo que comentaban mis compañeros. Yo coincido en lo que mencionan y aporto un dato. Fue Julio Frenk el que empezó la privatización del sistema de salud. Ya venía desde con Salinas y con Zedillo, pero Julio Frenk fue el que estableció este modelo del llamado seguro popular, cuya tesis era que como el Estado no tiene capacidad de atender a todas las necesidades de la población, se lo dejan al mercado, que es la tesis
académicos y todos estos que pregonan esta parte de la economía mundial. Y lo que sucedió fue que la idea original había tenido éxito en algunos países, pero había tenido éxito porque existía un sistema robusto de salud pública en esos lugares, pero sobre todo porque no tenían los niveles de corrupción, ni de colusión, ni tampoco de intereses que estaban mezclados con el gobierno, ni tampoco empresarios que habían cooptado a el gobierno, ni tampoco políticos, ni gobernantes, ni funcionarios al servicio de estos empresarios y del sector privado. ¿Esto qué fue lo que derivó? Derivó básicamente en muertes y que en esta titánica ola de desprestigio, de lodo que mueve las redes sociales y a muchos adversarios y la oposición política, se olviden los datos duros y concretos. Y pongo un ejemplo que me parece que abona a otro elemento también básico que no debemos olvidar. Al momento que tú descuidas la atención de los ciudadanos en una parte que es fundamental, conservar tu vida y tu salud, estás profundizando la desigualdad. Y aporto este dato: antes de 1990, antes de 2000, había un sistema más o menos robusto de bancos de sangre públicos. Con esta decisión de privatizar la atención sanitaria en el país, los bancos de sangre público o desaparecieron o se convirtieron en un escritorio de una secretaria. En cambio, empezaron a crecer como hongos los bancos de sangre privados. Estos bancos de sangre privados no tienen en su mayoría la certificación internacional para considerar que la sangre que manejan sea segura. No quiere decir que es insegura, pero no es totalmente segura. Por lo tanto, esta decisión de trasladar los bancos de sangre, que son vitales en emergencias, es una equivocación mayúscula si partimos solamente de esta base. Pero hay otro punto que me parece que es importante. Uno de los temas más graves que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad de las madres y de los niños que nacen, tiene que ver con las hemorragias al momento del parto. Porque no hay sangre para atender en ese momento. Se hizo por parte del gobierno al inicio de esta administración una especie de cruce de datos de mapa y se encontró con que los bancos de sangre, que de por sí no son totalmente seguros, privados, estaban en su mayoría en ciudades donde estaba el negocio, no donde los necesitaban. Es decir, los lugares donde con más mortalidad ginecológica, más mortalidad al momento del parto, no había bancos de sangre disponibles, porque no era negocio. Es decir, este es un elemento que se construyó a partir de esa decisión de privatizar el sistema de salud pública, sin contar con todo lo que implica la corrupción. En algún momento comentábamos que una sola investigación que hizo una ONG para revisar solo 90 de las 20 y tantas mil instituciones públicas de salud encontró desvíos por 4,000 millones de pesos. En solo 90 de las 24,000. Si se revisaron las 24,000, quién sabe qué puede haber ahí ocurrido. Se mencionan los hospitales que no se construyeron, se mencionan el tema de las medicinas, etcétera, que son grandes temas y muy, muy importantes y que sí, ahí tienen que atenderse. Pero el diablo está en los detalles, y en estos tipos de detallitos son justamente los que están abonando a, como les decía, a la desigualdad y a la mortalidad. Más allá de lo que dice Marta, que yo coincido con esta irresponsabilidad de pretender minar día a día la estrategia de salud en contra de la pandemia más grave en muchísimo tiempo, y que va a tener una consecuencia económica tan o más fuerte que el gran golpe, la gran caída del crash financiero de los 20s y la Segunda Guerra Mundial. Más allá de eso, sí existe una cierta responsabilidad y una enorme hipocresía de quienes están todos los días tratando de atacar o de minar o poniendo en duda la estrategia sanitaria del gobierno federal. ¿Por qué? Porque sí existe una responsabilidad de ello, no solamente lo que acabamos de comentar, que es la historia, sino también con el presente. Empezaron cuando López-Gatell mencionó críticas a los gobernadores, de inmediato, en el lado sincronizado que menciona Arturo Cano, de inmediato salieron la defensa a decir que estaba atacando a los gobernadores, que estaba tratando de echar la responsabilidad de los muertos a los gobiernos estatales, cuando ellos hicieron un bloque para desobedecer la estrategia del semáforo y anunciar públicamente que no iban a obedecer la estrategia nacional.
esos son los mismos gobernadores que ahora están en el proceso de repunte de la pandemia y donde están ocurriendo una gran cantidad de contagios donde eventualmente puede haber muchas muertes. Hablo, por ejemplo, de Jalisco, donde el gobernador ya no sabe ni qué hacer porque se le desbordó la situación. Bien. Entonces sí hay una responsabilidad enorme y una enorme hipocresía, Julio. Gracias, Alberto Nájar. Un poquito para destensar el ambiente, déjenme compartir con ustedes una publicación en Twitter que ha hecho la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que dirige Suárez del Real, no me acuerdo, Alberto Suárez del Real, es Alfonso Suárez del Real, es el secretario, y pusieron este mensaje, miren que acerco aquí un poquito para que se vea, en el cual hablan. Ahorita les leo, está la fotografía de Francisco y Madero y dice... Está muy mejorado Victoriano Huerta, ¿verdad? Así es, dice: un día como hoy, pero de 1914, Victoriano Huerta es vencido por las fuerzas constitucionalistas. Efemérides, capital cultural de América, y se pone 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta, con mayúsculas, renuncia a la presidencia de México, y se pone la fotografía de Francisco y Madero. Bueno, pues así andamos a veces en estas cosas, pero son las 3 de la tarde con 12 minutos, ya llevamos una hora corridita de esta mesa, y les planteo que cerremos con, si me permiten, Arturo Cano para Arturo, Marta, y luego cerramos con Alberto. Una pregunta que a lo mejor puede tener una respuesta más rápida. ¿Qué podemos esperar de la visita mañana del presidente López Obrador a Guadalajara, Jalisco, pues, y luego a Colima, Guadalajara, con este hombre que ha estado también muy duro en la discusión con el presidente López Obrador, que es Enrique Alfaro? ¿Qué esperamos de esta visita? Por favor, Arturo Cano. Pues yo me agarro de las últimas palabras de Alberto, en el sentido de que ya no sabe ni qué hacer el gobernador Alfaro con la crisis de la pandemia, y pues creo que el comportamiento de Alfaro no va a ser el que pudo haber sido hace un mes o hace dos, sino va a ser el de un gobernador que ya necesita pactar, acordar con la federación, y entonces pues vamos a ver un Diego Sinué segunda parte, ¿no? Sí, pues eso pareciera. Gracias, Arturo Cano. Marta Samarripa, tu opinión sobre lo que podemos esperar de esta visita del presidente a Jalisco y a Colima. Pues pudiera ser lo que acaba de mencionar Arturo, aunque creo que tiene un nivel de rigurosidad muchísimo mayor Alfaro. Entonces, probablemente no va a decir: voy a rectificar y me equivoqué y me estoy dando cuenta que debemos estar coordinados, aunque tengamos diferencias políticas, que es en resumen lo que dijo esta mañana Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. Yo creo que en el caso de Jalisco, una de las características de Alfaro es su soberbia. Entonces creo que probablemente va a disfrazar, porque finalmente es el anfitrión, y bajar las armas un poquito, pero no suficiente. Y yo no creo que esté en una actitud de mucha amabilidad. Está en la misma actitud que todos los gobernadores y los partidos que los están apoyando, en este caso Movimiento Ciudadano Alfaro y el Partido Acción Nacional a los suyos. Ellos son corresponsables de las muertes, son corresponsables de los contagios, y ninguno ha reconocido el fracaso de su estrategia. Ahí es donde deberíamos de estar todos subrayando esa parte. Gracias, Marta Samarripa. Alberto Nájar, por favor, para cerrar, ¿qué nos dice sobre este tema? Pues va a estar pelón, ¿no? Pues sí, va a estar pelón. En Jalisco particularmente. En Jalisco, pues. Claro, particularmente. Y yo creo que coincido, Alfaro es un gobernador que va a mandar algún mensajillo. No estoy muy seguro que sea totalmente de amor y paz, como los ha planteado el presidente, pero ciertamente está muy lejos de ser el lotero al que se le catalogó, y por lo tanto no estoy muy seguro que en la retórica le vaya a salir muy bien, pero hay que también reconocerle, lo eligieron no solamente por la rigurosidad, sino por su enorme pragmatismo político. Entonces, pues él va a ser pragmático y simplemente va a mandar un mensaje a medias, de trabajar, aunque no por completo,
y ya, o sea, básicamente va a ser una especie como de, ni siquiera tregua, va a ser una cosa muy retórica. Ambigua. Ambigua, exactamente. Ambiguo. Bueno, pues nada de ambigüedad se ha tenido en esta mesa de periodistas en las cuales se han expresado puntos de vista, opiniones, posicionamientos muy claros, muy directos y muy sensatos por lo demás. Así es que, como siempre, es un placer contar con esta oportunidad de escucharlos a los tres. Gracias, Marta Samarripa. Muchas gracias, me encantó lo que dijo Alberto, de que está pelón. Está pelón, ¿no? Así que está pelón el asunto, a ver cómo se pone mañana. Gracias, Marta. Alberto Nájar, buenas tardes. Gracias, un abrazo a todos, buenas tardes. Igual, Arturo Cano, buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Ya me voy a leer los 80 tweets que acaba de subir Guadalupe Acosta Naranjo sobre los videos. Creo que hay preocupación por ahí. ¿De veras? Bueno, aquí nos pondremos. Ahora va a haber videoteca para muchos de estos personajes. En fin, ya veremos. Gracias a los tres. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.